La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Biblia nos habla de un pueblo llamado Israel que por su transgresión ha sufrido grandes embates, ha sufrido la muerte, muchas veces la destrucción, por causa de no darle la gloria debida a su Creador, al que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ellos tomaron la decisión equivocada y les produjo la muerte espantosa y terrible. Pero Dios, a pesar de su situación en el pecado, ha tenido misericordia. Es lo que yo creo con todo mi corazón, que Dios también tiene misericordia de aquellos que se encuentran en sus delitos y pecados. Tal vez usted diga, pastor, pero nos ha estado hablando de la cizaña. Sí, la cizaña llevó a la muerte espiritual al pueblo de Israel. Escucharon la voz de su enemigo el diablo, no escucharon la voz de Dios. Por lo tanto, le vino completamente la caída espiritual. Se apartaron de Dios y se volvieron como muertos, como huesos secos. Pero Dios tiene la solución a toda clase de problema, por muy imposible que parezca. Aquellos que se encuentran espiritualmente secos como estos huesos, les quiero decir que hay esperanza para ustedes si ustedes permiten oír la voz de Dios. Dios se encargará de darles vida. Pero si ustedes endurecen su corazón, no prestan sus oídos para oír la palabra de Dios, sus vidas seguirán secas, muertos y requete muertos. Mas Dios quiere darles la resurrección de vida por su buena voluntad y por su gran misericordia a través de su santo poder. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1, nos enseña acerca de ese pueblo que les acabo de mencionar, de Israel. Un pueblo que Dios lo guardó, lo prosperó, como lo hemos visto en los estudios anteriores, mas el pueblo determinó no seguir, no amar a Dios. Pero la mano de Jehová vino sobre el profeta Ezequiel. Este fue llevado en el espíritu de Jehová y le puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un predicador, un profeta, buscado por Dios, escogido por Dios, capacitado por Dios y llevado por Dios al lugar de donde se encuentra una nación completamente en desgracia. Usted puede leer todo el libro de Ezequiel y va a encontrar ciertamente manifestaciones altamente visibles y gloriosas de la misma presencia de Dios. En los primeros 10 capítulos encontramos ciertamente Dios manifestándose al profeta y llevándolos a los lugares donde la nación se encontraba totalmente arruinada, hablando en términos espirituales. Y Dios ciertamente usa a su siervo para llevarlo a esa nación que se sentía como los huesos secos. Y el profeta testifica en Ezequiel capítulo 37, verso 2. Jehová me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. La condición espiritual de este pueblo es como la condición de muchos que me escuchan a través de este medio televisivo. Se encuentran tan secos que van a los cultos, pero se sienten totalmente sin sabor a nada de los servicios.
oyen cantar, procuran cantar ellos, pero no sienten la presencia de Dios. Se sienten tan secos espirituales que comienzan a echarle la culpa ya sea al esposo o a la esposa, la culpa al pastor o a los diáconos o demás líderes de la iglesia, que por ello es que no sienten la presencia de Dios. El pastor está todo seco enseñando, predicando. El problema no es el pastor, no son los demás, es usted el que se siente como hueso seco, porque no ha habido una buena relación con el Señor. Algunos de ustedes que me escuchan, que me ven, aún están participando de drogas y teniendo cargos dentro de su propia iglesia. Algunos están tomando licor de escondidas, otros están fumando y por ende no sienten la presencia de Dios. Otros, bajo la carpeta, mantienen una relación equivocada, es decir, teniendo sexo ilícito y aparentan en la casa de Dios como que si fueran los grandes fieles, muchas veces exigiendo santidad cuando usted no anda en santidad. Y esa es la razón por que usted se siente como huesos secos, vacío, vacío. Se siente muerto y 10 veces muerto. Pero si usted escucha la palabra de Dios y se arrepiente de corazón, Dios lo perdonará y le dará vida. El profeta testifica diciendo: Dios me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y le dijo Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es la pregunta muy fuerte y especial para un profeta. Mas el profeta fue sabio en responder y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes, si van a vivir o seguirán muertos como están. Entonces, una vez que el profeta da la respuesta, Dios trae la solución al problema de la muerte. Y entonces le dijo Dios al profeta: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra que está impresa, que sale por la boca de los pastores, si usted le presta atención y obedece a las órdenes de esa palabra, usted tendrá vida. Pero si usted escucha la palabra y es un gran sordo que no quiere oír, entonces la pregunta es: ¿pero cómo van a escuchar los huesos secos? ¿Por dónde van a oír si no tienen tímpanos? Todo es oído completamente por el Dios de la gloria. Él sabe que todas las cosas le escuchan a Dios. Por ejemplo, Dios le habló a las rocas y se partieron. Dios le habla al palo y recobra vida. En el caso de la vara que tenía Moisés, Dios le ordenó a Moisés soltar la vara que tenía en su mano. Y Dios le ordena al palo: conviértete en serpiente. Y aquel palo se convirtió en serpiente. En las manos de Aarón lo mismo. Entonces, aunque también en las manos de los brujos las varas se hicieron serpientes, pero con la diferencia que la vara convertida en serpiente de Moisés devoró todas las varas de los brujos. Dios tiene el poder para hablar y las cosas a que Dios le habla recobran vida. Para él no hay nada imposible. Le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que se escojan 12 varas, una vara por cada tribu, es decir, por cada líder de la tribu. Entonces, ponla en el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Ahí coloca las varas. Y la vara que reverdezca, que representará a Aarón, esa es la vara la cual yo escogí para que sea mi sacerdote en toda la nación. Y Dios hizo reverdecer un palo seco, sin cáscara, le hizo echar cáscara, reverdecer, echar hojas y florecer, al mismo tiempo llevar frutos.
Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer grandes cosas. Dios no tiene imposibilidades, no existe para Él. La imposibilidad que encuentra Dios es con el corazón cerrado, cuando no se dispone. Pero cuando el corazón se dispone a que Dios lo cambie, entonces Dios hace el trabajo. En este caso le dijo Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mas él responde: tú lo sabes, Señor. Por supuesto que Dios lo sabe. Él no ignora nada. Él lo sabe todo. Y entonces le ordena al profeta: ve y predícales. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si usted quiere la vida, debe de prestar atención al mensaje de Dios y va a tener vida. La palabra produce vida cuando se presta para oírla con detención. En el caso de un hombre que está muerto llamado Lázaro hace 4 días, Jesús frente a la tumba le dice: Lázaro, ven fuera. Tan pronto aquel muerto de 4 días que hedía, estaba descompuesto, salió completamente como que si no se había muerto, como que si no estaba descompuesto. Es que Dios tiene todo el poder para dar vida. Solo soltó la palabra y la palabra produjo vida. Cuando el corazón no permite que esa palabra penetre de Dios, seguirá muerto espiritualmente. Pero si le permite que esa palabra le preste toda atención, le va a producir vida y vida en abundancia. Y me dijo: hijo de hombre, profetiza. Esa es la clave que hemos escuchado nosotros los predicadores, de enseñar, predicar, para que la gente reciba la vida espiritual que necesita. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Esa es la palabra clave y precisa. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nadie más puede hacer entrar espíritu para que viva. Los dioses hechos por la mano de los hombres, ellos no tienen espíritu, ni el fabricante tiene el espíritu de Dios, y por lo tanto no tienen el poder para dar vida. Mas Jehová, el Dios creador de todas las cosas, el Padre de nuestro Salvador Jesucristo, es el único que dice claramente: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré pendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esto está hablando: yo voy a convertir a ese esqueleto completamente bello. Ahora ese esqueleto está reseco espiritualmente. Es decir, esa alma está seca como un palo viejo, seco, pero yo le haré que reviva. Le pondré carne, tendones, músculo, y haré que se forme bien aquel esqueleto y deje de ser feo. La apariencia que es el esqueleto es feo. Cuando miramos un esqueleto figurado o lo miramos hecho de huesos, entonces parece que da un poco de terror. Pero la verdad de las cosas, cuando ya está cubierto de carne, está cubierto de los tejidos, músculos, entonces es diferente. Ahora lo vemos ya envuelto en la piel. Los cuerpos se ven bellos, dan ganas de abrazarlos, besarlos, acariciarlos, porque se ven hermosos. Ahora sin piel da un poco de asco porque parece carne viva, una carne en verdad sangrienta. Pero una vez que está con piel es diferente, podemos palparlo, abrazarlo y hasta besarlo, no es problema. Ahora, Dios dice: voy a poner esa belleza en ti, voy a quitar lo feo, lo reseco, cómo te sientes inútil, vacío, condenado, perdido, muerto en vida. Yo voy a quitar esa muerte. Voy a quitar eso que te hace sentirte feo y sentirte feo. Ahora, verte feo y sentirte feo. Yo voy a cambiar esa situación. Porque yo, Jehová, he dicho:
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré pendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová, el que lo hice, no tus dioses, no por tu propia capacidad, no por la capacidad del pastor, del predicador, sino por la capacidad de mi palabra y de la capacidad de mi buena voluntad para contigo. Entonces Dios está dispuesto a cambiar la muerte en vida. Entonces, la Biblia dice, o es decir, el profeta dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado. Es decir, un hombre obediente a la orden de Dios, actuando de inmediato al escuchar el mensaje de Dios de predicar. Entonces, cuando este profeta se pone a predicar, dice el verso 7, hubo un ruido mientras él profetizaba y aquí comenzó un temblor a estremecer el valle de los huesos secos. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Esa congregación de huesos estaba en desorden, unos por un lado, otros por el otro. El cráneo de un esqueleto estaba por allá, el otro de otro esqueleto por otro lado. Era un reguero por todos lados de aquel campamento o de aquel valle de huesos secos. Los huesos estaban todos revueltos, no estaban juntos. Estaban en lugares equivocados, no estaban junto al esqueleto que le correspondía. Todo era un desorden. Así se siente la vida espiritual de muchos, desordenada. Van a los cultos de mala gana, alaban a Dios de mala gana. Algunos ni siquiera abren la boca para alabar a Dios, ni levantan sus manos porque las sienten requete pesadas. No aplauden porque están muertos espiritualmente. Y algunos lo que hacen es llevar un tremendo socol de goma de mascar chicle. Es decir, se han empapado sus bocas o las han atorzonado de tanto chicle. Mascan y mascan más que un cabro, pero no alaban a Dios. Por eso se encuentran así de muertos espirituales. Mas cuando el hombre se arrepiente, escuchando la palabra de Dios, entonces reconoce su pecado, se humilla y se aparta del pecado. Y entonces, porque escuchó correctamente la verdad de Dios, le prestó oído, se humilló delante de Dios y Dios vino a cambiar ciertamente la situación de muerte a una situación de vida. Y el profeta nos dice, pues profeticé como me fue mandado. Y la palabra tan pronto la di a los huesos secos. Entró en acción entonces esa palabra, un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Eso es lo que hace Dios, traer unidad. Unidad a la familia, unidad a la congregación, unidad a los pueblos, unidad en el país. No hay revueltas, no hay contiendas, no hay desastres. Es decir, los negocios están establecidos, los bancos establecidos, los lugares donde hay ganado, nadie los toca, los respetan. Es que hay paz, hay tranquilidad. Entonces, porque Dios transforma aquello que ha estado desordenado en un orden correcto. Y el profeta está observando que mientras él predica, hay un sacudimiento de tierra. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y además, él miró, he aquí tendones sobre ellos. La carne subió en los esqueletos y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces, muchos están en el templo, pero no hay espíritu de Dios en sus propias vidas, mas Dios quiere colocar su espíritu a esas personas que un día dijeron, yo recibo a Jesús,
pero nunca buscaron a Dios para que Dios los llenara. Ciertamente Dios les dio la belleza, les quitó el fumar, el ser drogadictos, ser borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, hipócritas, pero se sienten muertos porque están vacíos del espíritu. Así como estos, ciertamente subió piel, les cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Mas el profeta sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer, profetizar. Entonces, en vista de que todos están ahí, pero están muertos todavía, aunque ya no se le ve el desastre más terrible que se miraba, desorden, resecos y súper resecos. Ahora ya se ven los muñecos, los cuerpos enteros, pero no tienen vida. Mas Dios le dice al profeta, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. La palabra profetizada trae totalmente al espíritu para que entre en la vida de aquellos que se sienten todavía muertos espirituales. El profeta obedece. Él dice que cuando comenzó a profetizar como se le había mandado, entró en ellos espíritu, vivieron y estuvieron ya sobre sus pies. Y ahora se convierten en un ejército en extremo de grande, en numérico. Aquello que no tenía valor, que no había poder, que estaban inactivos, estaban delante del sol, en el sol candente, pasando sereno fuerte por la noche y lluvias de día y de noche. Ahora estos huesos están de pie, ya no son cadáveres, ya no están muertos, ya no están resecos, ahora tienen vida y vida en abundancia y tienen poder. Están ahora bien armados como un ejército. Así es aquel que oye la palabra de Dios, no se retira de la casa de Dios, va a los cultos, oye la palabra, le presta atención. Esa palabra de un momento a otro lo va a revestir, lo va a llenar de la presencia de Dios, le va a dar vida porque Dios derramará de su espíritu de vida y la persona dejará estar muerta e inactiva dentro de la iglesia, pasará a ser una persona bien activa. Entonces, cuando realmente el siervo de Dios profetizó, dice la Biblia especialmente que aquel pueblo fue prosperado y estuvieron en pie un ejército grande en extremo. Y entonces me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de donde naciste, a la tierra de donde yo los establecí. Entonces, los voy a traer a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, es decir, las naciones donde fuisteis esparcidos. Sabréis que yo, Jehová, vuestro Dios, lo he hecho. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, Dios está dispuesto a sacarte de la sepultura de la muerte, librarte de la condenación eterna. Jesús dijo, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Mas yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Dios quiere darte vida. Recibe esa vida por la fe. Recibe el 100%, la vida que Dios te ofrece.
pero tú abre tu corazón en arrepentimiento. Pide a Dios perdón. Deja de estar negligente. Pasa a ser una persona diligente. Congrégate, afírmate en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Divino Padre, pido por las almas que han estado resecas, muertos espirituales. He aquí, Señor, envío tu palabra a ellos para que reciban la salud, la paz, la vida, la prosperidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora también, Señor, hazlos que se congreguen en sus iglesias de donde han estado congregándose. Y si no, tráelos a esta congregación de la iglesia Roca de Luz Eterna para que sean fieles a ti, y oh Dios, y que sean de alta bendición en la vida espiritual para ellos y toda la congregación. Te damos la gloria a ti, oh Dios. Amén y amén. Todos están cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Por la Avalon usted ve el templo cerrado, pero al costado está una puerta angosta y dice santuario, entrada al santuario. Es la puerta que abrimos especialmente en los servicios que tenemos, miércoles, viernes y también domingo en la mañana y por la tarde. Ahí estamos esperándole. Usted venga a gozarse. Estamos en el segundo piso del edificio. Será grato tenerlo, recibirlo con nuestro corazón alegre y feliz de verlo a usted. Hasta la próxima edición, si así Dios nos lo permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.